Bueno, buenos días. Vamos a iniciar la clase de hoy. Hoy día me gustaría que participaran. Vamos a ver un par de ejemplos relativamente complejos, pero no lo vamos a ver completo con los números, sino que lo más importante y lo más complejo es más bien a nivel de definir las ecuaciones de balance. eh, Primero los volúmenes de control, cuáles son los balances que tienen que hacer y vamos a dejar que ustedes después le pongan los números, digamos, al problema. Entonces vamos a ver un par de problemas, pero quiero que los planteen ustedes también, ¿ya? Esa es la forma de que en 1 hora o en 45 minutos podamos plantear un par de ejercicios que los planteen ustedes. Así es que partamos con este primer problema. Es un dispositivo, bueno, dispositivo experimental por poner algo, pero lo que tiene son, son dos materiales y dos resistencias eléctricas. Entonces las líneas rojas son las resistencias eléctricas. Se dan, como siempre, los coeficientes de transferencia de calor superficial. Superficial, es decir, recuerden que el superficial es incluido convección y radiación, ¿ya? Y se puede usar el superficial porque fíjense que la temperatura de las superficies es igual a la temperatura del fluido en cada lado, ¿ya? Entonces, eh, es simple por ese lado, porque podemos usar concepto de temperatura superficial o de flujo de calor superficial. Después dice que la potencia generada por la resistencia 1, la resistencia 1 es entre el material 1 y el material 2, o sea, la que está entre medio de los dos materiales, es de 120 watts por metro cuadrado. Y las características de los materiales se muestran ahí, eh, la conductividad y el espesor. Entonces, lo que se pide es que para el régimen permanente calcular cuál debería ser la potencia de resistencia eléctrica 2. ¿Ya? La 2 es la que está al otro lado, para tener una temperatura en la interfase de 140 grados Celsius. ¿Ya? O sea, TC, que aparece acá, debe ser 140. Entonces, esto... ¿Estamos? Entonces, lo que tenemos son un sólido, dos resistencias. Por los dos lados consideramos calor superficial. También, bueno, como siempre está en régimen permanente. Acá está además, digamos, mencionarlo de todas maneras. Entonces, lo que vamos a hacer es escribir los balances más que nada, ¿ya? Así que les pido a ustedes que trabajen en definir esos balances, ¿ya? Y los comenten. Para que tengan claro, solamente conocemos esta condición y la potencia de la resistencia 1. Dijimos que era 120. Entonces, definir los balances térmicos que tienen que hacer. Si uno mira, bueno,
quizás no tienen la experiencia, pero tienen que ganarse la experiencia, es que probablemente no sea suficiente un balance de térmica. Tampoco tiene una sola solución, o sea, tiene solución numérica, tiene una sola, pero hay varias formas de enfrentar el problema y que nos van a llevar con más o menos trabajo. Profesor, ¿Sí? al tener dos temperaturas TOS, ¿me será un indicativo que a lo mejor tengo que hacer dos volúmenes de control? No necesariamente, porque el problema son las resistencias eléctricas. Si tú tuvieras solamente el problema sin la resistencia eléctrica, podrías hacer un solo volumen de control que atraviese un calor. Tú podrías calcular directamente todo el calor que atraviesa aquí, sin la resistencia, porque dirías que ese calor va a ser igual a U por el delta T, ¿no? Entonces, que tengas que los dos extremos tengas los dos extremos con convección, con superficial, no te complica el problema. Lo que te complica son las resistencias, porque uno no puede definir esto en el momento en que dijimos que siempre uno podría hacer esto o hacer un volumen de control cuando no hay fuentes de calor interno. Entonces, lo que nos obligan las resistencias es hacer siempre volúmenes de control en que queden fuera las resistencias. Por lo tanto, eso nos indica que tenemos que tener dos en realidad, por lo menos, en el sentido de que yo no, primero tengo que tener uno para dejar la resistencia 1 fuera, después tengo que generar otro para dejar la resistencia 2 afuera. Por lo menos eso. Claro, porque la idea original que tenía era haber dejado un volumen de control con el material 2 hacia la derecha, por ejemplo. ¿Ya? Claro. Claro. Y eso era como similar a un ejercicio que hicimos ayer de la superficie porque quedaba la resistencia como en la parte superior. Entonces, por ahí pensaba más o menos plantearlo. Sí, po, pero tienes que, como te digo, la condición aquí es que no puedes hacer desde, o sea, tú dices desde TC hacia la derecha o de TV a la derecha. De TV, pero sin Ah, ya. incluir esa resistencia. Sin incluir, o sea, sería esto nomás, esto por conducción. Claro. Si se puede. O sea, tú al límite, tú puedes ir generando eh, todos los volúmenes, o sea, tú puedes ir separando el problema. Tú puedes decir, aquí hay una resistencia superficial, ¿no es cierto? Entonces voy a calcular entre aquí y aquí. Después puedes decir, aquí hay una resistencia por conducción, voy a calcular entre acá y acá. Después puedes decir, aquí hay otra resistencia por conducción, voy a calcular entre aquí y aquí. Después aquí tengo otra resistencia superficial y voy a calcular entre ahí y ahí. Tú puedes hacer todas esas ecuaciones en forma independiente. Y todas son válidas, pero tienes 1, 2, 3, 4 ecuaciones. Y después
tendrías que generar dos ecuaciones más que serían los balances de la resistencia. O sea, sería, si lo haces así, que siempre ese camino es posible, serían 6 ecuaciones. Claro. Un sistema de 6 ecuaciones, probablemente simultáneo, tal vez no todas, digamos. Siempre, a veces uno plantea ecuaciones que en realidad no es necesario resolverlas simultáneas. Creo que ya hicimos uno donde uno podría resolver un lado independiente del otro. O sea, si yo conociera, por ejemplo, en vez de la potencia, conocería la temperatura B, no son simultáneas las ecuaciones. Depende, eso hay que verlo cuando uno plantea las ecuaciones. Entonces pero así como uno puede plantear 6 ecuaciones, uno puede tratar de ir tomando volúmenes de control más grandes, ¿ya? Donde pueda eliminar ecuaciones. Entonces hay que darse cuenta cuáles son las mínimas ecuaciones que uno puede plantear. Es un problema un poco rebuscado, relativamente complejo, digamos, pero es como para ejercicio. Gracias, profe. Ya. Entonces, ¿alguien tiene una idea? Entonces, lo que tenemos en realidad una temperatura, tenemos la temperatura de 140. Entonces, podemos ir calculando cosas. ¿Sí? ¿Es necesario calcular el Q superficial o no? O sea, lo que tenemos que buscar es que TC sea igual a 40. No nos interesa nada más. Esa es la pregunta. Pero hay algunas temperaturas que tenemos que calcularlo por el procedimiento de cálculo, digamos, pero no buscamos temperatura, buscamos simplemente, o sea, lo único que buscamos es cuál es la potencia para tener TC igual a 140. Si para eso necesitamos calcular otras temperaturas, bien. Si no, no, digamos. Por ejemplo, habría que ver si vale la pena calcular, si yo puedo resolver el problema sin calcular TA, por ejemplo. Porque todas las otras, bueno, lo más probable es que tendría que ver si puedo resolver sin TB. Bueno, TC debemos calcular porque es el dato, o sea, es lo que nos piden. Pero, por ejemplo, no está claro si yo tengo que calcular TA o no. Si quisiera calcular TA, tendría que dejar un volumen de control donde me quede TA. Siempre, si yo quiero calcular una temperatura, tengo que generar un volumen de control donde aparezca esa temperatura. Pero es necesario, por ejemplo, o sea, no nos interesa calcular TA. Tendríamos que hacer un volumen de control donde aparezca TA, o a lo mejor no. Que yo había pensado hacer un volumen de control en el material 1, contar que el Q superficial 1 sea a la potencia eléctrica de la resistencia 1. Y después haber calculado el TA, hacer un segundo volumen de control, donde parta en 1 y termine antes de la resistencia 2. Ya, pero ojo, porque este es R1, ¿cierto? La resistencia 1 no sabemos cuál es la temperatura de B. Entonces puede perder calor para los dos lados. O sea, esos 120 watts no necesariamente se van a ir todos para acá. A lo mejor una parte se va a ir para el otro lado. Entonces no podemos decir eso.
Siempre es bueno hacer un volumen de control como la resistencia. Entonces, si tomamos la resistencia, por ejemplo, 1, el volumen de control ahí sería en la superficie de la resistencia. Eso lo hemos hecho. En realidad siempre hay que hacerlo así porque no podemos resolver de otra forma el tema de los calores internos por ahora. Entonces, aquí me quedaría que esto igual a un Q1, digamos, y un Q2, y acá tenemos la potencia eléctrica. Entonces, en ambos casos, las dos resistencias, vamos a tener que la potencia eléctrica que estoy consumiendo va a ser igual a los calores por los dos lados. ¿Ya? Entonces, tu propuesta es válida, pero no es solamente el calor de la resistencia, sino que sería solamente este Q1 sería igual a eso. Y la pregunta, insisto, es si me puedo ahorrar una ecuación ahí. Entonces, ¿qué tenemos por ahora? Más o menos seguro. Tenemos que, siempre es bueno tenemos un balance de la resistencia 1 y la resistencia 2. Eso no nos complica porque al final es antes, como decíamos, este calor es igual al otro, en realidad son calores que vamos a generar. ¿Qué otra cosa tenemos simple, relativamente simple? En la resistencia 2, este calor lo podemos calcular, tenemos todos los datos para calcularlo, ¿cierto? Porque tenemos ¿Cómo se calcula este flujo de calor? Este flujo de calor va a ser igual, en minúscula, perdón. Este flujo de calor va a ser igual al delta T por el H superficial. Entonces, ese lo podemos calcular directo. Entonces, plantear un volumen de control ahí, donde el de la resistencia es relativamente simple, digamos. O sea, por lo menos esa parte la tengo resuelta. Ahora tengo que calcular este otro Q para el volumen de control de la resistencia. Y ese otro Q va a depender de TV. Y TV claramente entonces vamos a tener que calcularlo. No podemos obviar eso. Bueno, vamos a avanzar un poco a ir aclarando cosas. Profe, ¿Sí? consulta si es que, por ejemplo, se saca el flujo de calor desde T infinito 1 hasta T infinito 2 completo, como sabemos los No, espesores, no se puede. no No se se puede puede. porque lo que dijimos es que hay cositas pequeñas que son pequeñas pero muy importantes y que tienen que tener en cuenta. Yo se las he dicho. eh, Cuando yo hago eso, eh, eso proviene, si ustedes se recuerdan, de hacer el camino largo, de calcular el flujo de calor en cada tramo y después resolver esa ecuación simultánea, pero con la condición de que todos los flujos de calor eran iguales. ¿Se acuerda? Con la condición de que hay un solo flujo de calor que va hacia el otro lado, pero en realidad sería negativo. Esa es la condición para decir que el
Q va a ser igual al delta T partido por la sumatoria de todas las resistencias que hay entre este punto y este punto, pero eso solamente es válido si hay un solo flujo calor. Y en otras palabras, si no hay fuentes de calor internas, es que lo que nos complica es las fuentes de calor internas, porque el calor no va a ser así. Puede que aquí un calor sea para allá, otro calor sea para acá, no sabemos. Entonces, tienen que tener, esa ecuación es muy útil, pero tienen que tener súper claro cuándo se puede aplicar. Y tiene que ser régimen permanente. Bueno, en este caso, si quieren aplicarla desde todo el tramo, desde el aire, digamos, hasta al sólido, tiene que poder aplicar el flujo de calor superficial, régimen permanente, sin fuentes de calor interno, que eso es lo que nos complica en este caso. Entonces, lo que nos quedaría aquí es hacer el camino largo. Por ejemplo, yo podría plantear estos dos balances. Este balance, y aquí hay cosas sutiles. Este balance, el primero, tiene la interfase justo en la resistencia. Aquí. Ese es el primer balance. Entonces, la condición, lo que yo tengo aquí es el calor que genera la resistencia. Y por el otro lado tengo el calor superficial. ¿Ya? Eso es un balance. Pero, ¿cuántas incógnitas tenemos en este balance? Bueno, tenemos varias. Para calcular el calor superficial, yo voy a necesitar la temperatura, la famosa temperatura TA. ¿Ya? Pero además uno tiene que empezar a pensar también antes de escribir las ecuaciones. Cuando uno las escribe se da cuenta. Pero uno dice, ¿será importante la conductividad del material 1, por ejemplo? ¿Da lo mismo que tenga cualquier conductividad o no? ¿Qué opinan? No. No, ¿no es cierto? Uno ve claramente que si yo tengo una resistencia, mientras menor conductividad tenga, menos calor va a pasar, digamos. Entonces, y aquí no aparece, en este balance no aparece la conductividad. Porque aparece, si lo escribimos, el Q de la resistencia, ese va a quedar así como incógnito porque el Q por un lado, sabemos que el Q de la resistencia 1 más el Q de la resistencia 2 es igual a 120, pero no sabemos el que va para cada lado. Por lo tanto, eso tengan cuidado también. Eso es una cosa que se equivocan bastante. Como que dicen la mitad para cada lado, ¿ya? En los problemas que me ha tocado ver. Y no necesariamente, o sea, no tiene ningún sustento la mitad para cada lado, porque va a depender de cuánta resistencia le pone cada lado y qué temperaturas tengo a cada lado. Entonces, lo que hay que hacer ahí es eso, es que la suma de los calores es igual al calor total. Entonces, este Q de la resistencia 1, bueno, en vez de lo que hacíamos en los otros ejercicios, decir que el Q era igual, aquí no, aquí decimos que el QR1 más QR2 es 120. Entonces, este término es así. El calor superficial lo podemos calcular. Tenemos las temperaturas, tendríamos que calcular TA. ¿Eh? Entonces aquí la incógnita sería TA y los calores. Pero no aparece la conductividad térmica. Por lo tanto, desde ya sabemos que no vamos a poder resolver el problema si no hacemos aparecer la conductividad térmica.
Entonces, este otro volumen de control lo que hace es tomar el límite un poco más acá. Si ustedes quieren, en el mismo punto, pero en el material sólido. ¿Ya? Y eso nos indica que ahí aparece la conducción. Entonces, este otro volumen de control, que es un pelito más hacia la izquierda, en vez de aparecer el QR1, es el Q por conducción. ¿Ya? Que va a ser igual al QR1. Pero la gracia es que cuando yo haga este balance ahora, va a ser el Q superficial igual al Q de conducción ahora. El Q de conducción me va a hacer aparecer la temperatura perdón, ahí aparece, digamos, la conductividad térmica del material. Entonces, ahí tenemos ese lado, lo podríamos calcular casi independiente, a pesar de que igual tenemos la incógnita del QR1 en realidad. ¿No? No está tan bien esto, no son dos ecuaciones y dos incógnitas, o sea, en ese lado, pero el QR1 no lo conocemos y por lo tanto tenemos que seguir para acá. Pero podemos hacerlo más fácil. ¿Ya? ¿Qué es lo que podemos simplificar ahí? Dejar todo en función de el Q de la resistencia. ¿No? No, pero veamos para ese lado primero. Vamos por partes. Esos dos balances, ¿lo puedo simplificar en uno, por ejemplo? Igualando lo superficial. Sí. Pero no es mucha gracia porque el Q superficial habría que escribirlo, pero lo que yo me quiero evitar es calcular el TA, que no me interesa. Y, y lo que vemos, lo que sabemos es que conocemos la solución de estos dos balances. ¿Ah? O sea, lo que podemos hacer, aquí podemos hacer lo que decía, calcular el calor completo desde aquí hasta acá. ¿Ah? Que es igual, ese calor entonces va a ser igual al U por el delta T. Y ahí sí tengo las condiciones. Si lo tomo desde acá, pegado a la resistencia, no tengo fuentes de calor y la temperatura del sólido ahí es igual a la temperatura de la resistencia. Entonces, en el fondo lo que hago es igualar, es hacer esta resistencia, es hacer directamente entre estos dos puntos. ¿No? Entonces, sería este delta T entre este punto y este punto, multiplicado por U o dividido por la sumatoria de las resistencias, que sería la resistencia por conducción más la resistencia superficial. Y eso nos permite, en vez de tener estas dos ecuaciones, tener solo una, y en el fondo lo que estamos haciendo es igualando las ecuaciones en TA y dejando fuera la variable TA, que no la buscamos. ¿Ya? Entonces, eso nos permite ahorrarnos una ecuación simultánea con la solución teórica que la vimos para ese caso, que aquí sí se cumple. Después ya no se cumple más, porque ya no tengo tramos más largos entre aquí y aquí, no la puedo aplicar porque hay una fuente de calor interno. Por lo tanto, aquí podemos hacer eso, después acá ya no, y tenemos que aplicar el volumen de control aquí y volumen de control acá.
Entonces, eso es lo que está indicado ahí. Entonces, el Q la resistencia, bueno, el Q superficial, pero en realidad lo que nos interesa y lo que ya sabemos es que la resolución del sistema de ecuaciones que vimos antes era de esas dos ecuaciones, es esa, y podemos aplicarlo directamente. Entonces quedaría TV menos T infinito 1, que es el delta T, dividido por todas las resistencias que hay entre TV y T infinito 1, que es E partido por K, que es la resistencia por conducción, y 1 partido por HC. Entonces, esa ecuación nos permite ahorrarnos una ecuación que es el de la temperatura, para calcular TA, digamos. Ahora, eso es, aunque yo quiera TA, yo puedo hacer esto igual, porque lo que estoy haciendo, si no lo hago, tengo una ecuación simultánea más. ¿Ya? Aunque yo quiera TA, yo podría hacer esto y después, una vez que tengo resuelto el problema, en el fondo tengo calculado TP, yo podría volver al balance térmico anterior. Y ahí tomar cualquiera de estos dos para calcular TA, porque en los dos aparece TA. Entonces, eso lo puedo hacer, si yo quisiera TA, puedo hacer como vimos en la lámina anterior, calculo TV y con TV vuelvo a cualquiera de estas dos ecuaciones para calcular el TA. La ventaja de hacer eso es que no tengo las ecuaciones simultáneas, ¿ya? Por lo tanto, el procedimiento de cálculo es lineal, iterativo, o sea, no iterativo, sino que, o no numérico, sino que simplemente voy resolviendo una ecuación a una. Entonces, de esa forma resolvemos el lado izquierdo. Y aquí ya no tenemos mucho. Tomamos otro volumen de control. Y aquí, de nuevo, Profe, tenemos... ¿Sí? en la parte anterior, la incógnita sería TV y Q, ¿no? Porque TV es Sí. el que estamos buscando. La Y el Q no lo sabemos, pues. Sí, sí. Por eso que tenemos, aquí son dos incógnitas exactamente. Esto y esto. Vale, gracias. Entonces, por eso que tenemos que seguir. Si no hiciéramos eso, si tendríamos las dos ecuaciones iniciales, las incógnitas serían TV, TA y Q. Por lo tanto, estamos en el mismo problema, que tenemos que seguir para el otro lado. Y eso ya lo sabemos porque uno tiene que mirar y darse cuenta que el lado de acá también interfiere. Entonces, aquí tenemos resuelto efectivamente el problema en una ecuación, pero nos faltan más ecuaciones porque es una ecuación y dos incógnitas que tenemos hasta el momento, que es TV y Q. Aquí planteamos, si ustedes quieren, seguimos para seguir la lógica, porque a veces un poco que me salto. Si yo quiero seguir teniendo más ecuaciones, sigo para acá. Parto con el balance, sigo con el balance de la resistencia, entonces aquí sería Q resistencia 1, 1, ¿no es cierto? El Q resistencia 1, 2, y la suma de esos dos va a ser igual al Q total de la resistencia, de los 120, ¿no es cierto? Por lo tanto, le agrego una ecuación más, pero le agrego otra incógnita más, que es el QR12. Entonces, por lo tanto, tengo que seguir. Y eso es lo que estamos viendo acá.
hay un volumen de control ahí, este volumen de control dice que la resistencia 2.1, el Q de la resistencia 2.1 más el Q de la resistencia 1.2 es igual a 0. De nuevo, uno tiene que entender de que el material 2 también va a ser relevante en la solución. Por lo tanto, se aplica este otro volumen de control, donde de nuevo aquí se corre un pelito hacia acá, y para que aparezca la resistencia por conducción. Entonces, aquí va a aparecer de nuevo el K como variable, que sabemos que lo vamos a necesitar. Hay dos formas de ir aproximándose al plantear los balances. Una de esta forma, uno puede plantear así sin pensar mucho. Probablemente no va a ser lo óptimo. Y lo otro es ir tratando, ¿cómo ir tratando de plantear los menores volúmenes de control posible? Entonces tenemos que ir viendo cuáles son las variables que deberían aparecer o cuáles son las que necesitamos. En el caso de las temperaturas, generalmente hay que ver si las necesitamos o no. En el caso de las conductividades, por ejemplo, tenemos que ver si son relevantes en el cálculo o no. Si son relevantes, de alguna manera tiene que aparecer la conducción. Entonces, en ese caso, podemos ir desde ya pensando en volúmenes de control que aparezcan las variables esas que consideramos relevantes o no. Entonces, así como TA dijimos que no era relevante, que podíamos pasar de ella, planteamos un volumen de control que no aparece TA, o una forma de calcularlo, digamos. También dijimos que el K1 y el K2 también son relevantes, deberían aparecer, entonces hicimos ecuaciones donde apareciera ya K1 y ahora tenemos que escribir la ecuación donde aparezca K2, que sería este volumen de control. Bueno, después los balances de las resistencias, lo que dijimos, el Q eléctrico 2 es lo que pierde la resistencia por un lado y por el otro. Aquí yo no estoy seguro, yo no tengo la seguridad de que ese flujo de calor se vaya a ir para los dos lados. O incluso la resistencia 1. Pero uno pone los flujos de calor así, recuerden, ¿no? Por ejemplo, yo no sé lo que va a resultar, pero veamos el balance de la resistencia 1. Yo puedo decir que el flujo de calor Q11, Q12. Y esa es la potencia de la resistencia. Lo más probable es que este sí sea así. Pero no necesariamente este va a ir en esa dirección. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo encuentro aquí, imagínense que ponen un flujo de calor muy alto en esta resistencia? Y si yo tengo esta temperatura, TC, ¿qué pasa si TC es mayor que TB? ¿Cómo va a ser este flujo de calor? ¿Al revés? ¿En Va a sentido ser en la contrario? otra dirección. ¿Y eso tiene algún problema con la resistencia eléctrica, no? ¿Significa eso que yo le estoy inyectando electricidad? No, ¿no es cierto? No es. Estamos viendo el flujo de calor por conducción. Entonces, el flujo de calor tiene que, si es hacia allá nomás. No hay drama con entonces, la potencia eléctrica va a ser igual a este flujo menos este flujo.
O sea, esta pérdida de calor que va hacia acá, parte va a ser por la resistencia y parte va a ser por el flujo de calor que viene por conducción de otro material. O sea, no hay un drama ahí con las resistencias eléctricas. Lo que sí no puede pasar es que esto me dé negativo. Si eso me da negativo, no puede ser, porque no puedo, mediante calores, estar generando electricidad. Entonces, si eso da negativo, significa, ¿qué es lo que significa? Significa o que me equivoqué en los cálculos, y eso tienen que ponerlo. Yo no, como digo, si ponen algo así en un certamen, en una prueba, yo voy a poner todo el ejercicio malo, no me voy a preocupar en ver en qué se equivocaron, porque uno sabe que eso no puede ser. Tiene que mirar, abstraerse un poco del problema numérico y mirar los resultados. Si ustedes, entonces, si llegan a eso, tienen que darse cuenta, decir esto no puede ser, me equivoqué en algún lado, y ahí se los corrijo, porque a lo mejor puede ser un signo, una ecuación, o poner un punto decimal mal, y ahí, digamos, yo le corrijo en función del error que cometieron en el cálculo. Pero sí tienen que darse cuenta de que eso no puede ser y ponerlo. Entonces, si ustedes tienen ahí, no le queda tiempo, bueno, profe, aquí me equivoqué, esto no puede ser, seguramente hay un error entre medio y ahí lo voy a corregir. Si no, simplemente pongo todo el ejercicio mal. Entonces no puede ser que yo esté generando electricidad. Simplemente lo que estoy haciendo es que el flujo de calor por conducción va para el otro lado, eso puede ser, pero no que el flujo de calor sea cero. Entonces, o me equivoqué en los cálculos, o simplemente puede que me haya equivocado en tomar los datos, que los datos estén mal puestos, etc. Pero físicamente no puede ser. Bueno, eso es para... Es un ejercicio. Bueno, yo pienso que vale la pena dedicarse tiempo a eso. Ahora yo les recomiendo que en el momento de hacer ejercicios de este tema, hay varios ejercicios de este tipo que no están resueltos. Aquí está este, digamos, bueno, pueden partir con este poniendo los números ahora para terminar bien. Lo más importante, y por eso quise conversarlo con ustedes, es esto, es lo que vimos ahora. Después ponerle los números yo creo que es más simple. Y en la medida que ustedes puedan hacer aporte en una conversación como esta, es a este nivel, porque ya después cuando empezamos a poner los números, la verdad es que se pone monótono y la verdad es que eso deberían poder hacerlo sin problema. Entonces, les recomiendo que hagan ejercicio. El próximo test no va a tener nada que ver con el otro, va a ser mucho más complicado, ¿ya? Este probablemente dure 1 hora, una cosa así. Así es que les recomiendo. Este es el momento de apretar el acelerador aquí y estudiar bien esta parte de la materia, porque ya después, seguramente la próxima semana, vamos a continuar con la parte de conducción. De todas maneras, esto es súper importante, así que lo vamos a ir reiterando cada cierto tiempo, para que no se les olvide. Ya uno tiene que ir reiterando varias veces para que, les quede en la mente. Pero esto deberían hacer ejercicios bastante complejos a todos los niveles que salen aquí en el Power. En el Power que tienen, hay varios ejercicios más, deberían poder hacerlo todos esos al nivel de dificultad que tienen. También pueden buscar ejercicios similares que aparecen en los libros, ¿ya? Como para ejercitarse. Y vamos a hacer un par más probablemente, y ya después vamos a pasar a la materia de conducción, y después vamos a volver a reiterar esto. Entonces, para cerrar este capítulo, deberían manejar bastante bien este tema, y ya para fin del curso deberían dominarlo, ¿ya? Quizás no lleguen al 100% en esta etapa, pero sí después lo vamos a seguir trabajando para que lleguen al 100%, qué sé yo, en un par de meses más.
Eso, ¿alguna consulta, comentario? Bueno, dejamos hasta acá entonces. Recuerden que el viernes es feriado, así que no tenemos clase.